Estos aranceles, si se mantuvieran a medio plazo, significan una destrucción brutal de las cadenas internacionales de valor que hay ahora mismo constituidas. Es cierto que si somos rigurosos es jugar a un juego muy peligroso porque realmente las dinámicas de mercado no las conoces y te puede pasar que el mercado pues pueda empezar a decir vamos a atizar al dólar. Cuando no tienes un objetivo claro de qué buscar con los aranceles, si además tienes el feedback del mercado que te presiona, es obvio que a ti o a los que están alrededor de ti o a los que presionan a los que están alrededor de ti, claro que les importa porque hay mucha gente perdiendo mucho dinero y que además puede generar un clima de incertidumbre de largo plazo. El verdadero problema más allá de los aranceles, ¿no? Y es realmente tienes o te has comprometido a rebajar los ingresos a más o menos entre 8 y 10 billones de dólares las próximas legislaturas contra una partida de ingresos por aranceles que en el mejor de los casos alcanza los 2,5 más una contracción mundial. Si pueden venir más tormentas. Eso sí abocaría sin ninguna duda como poco a una recesión a la economía estadounidense, probablemente a algo peor. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 24 de estos videopodcasts apadrinados por Freedom24, en los que siempre tratamos de averiguar, descubrir la cartera perfecta viendo el contexto actual de la economía y los mercados y con invitados diferentes que me van acompañando y vamos debatiendo sobre el contexto actual. Y en esta ocasión tengo a dos invitados de lujo que son habituales del canal y que me apetecía reunirlos, además con diferentes debates que han tenido últimamente por redes sociales y que son Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez, y encantados de estar aquí con vosotros y de hablar de lo que tenemos en la actualidad en la economía y en la bolsa. Bueno, pues sí, vamos a ello, claro. Pues muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por invitarme con Juan también. Y nada, vamos a hablar de lo que quieras. Pues mira, primero quería hablar de... primero de todo, antes a los que lo veáis, si queréis apoyarlo, dejad vuestro like y vuestro comentario de qué os parece esta charla, este tipo de debates, y en especial traer aquí a Gustavo y a Juan Ramón Rayo. Y, por supuesto, suscribiros al canal para hacer la familia más grande. Pero, lo que decía, lo primero que quería abordar dentro de temáticas es la situación de la economía en general. Porque, bueno, hemos visto como muchas turbulencias después del 2 de abril, con los dos se ha hablado por separado de cuál puede ser el contexto que tenemos. En los últimos días hemos visto gestoras como BlackRock preocupada con la situación, bancos de inversión como JP Morgan hablando de que el escenario de recesión económica ahora es más probable. Y no sé qué os parece si ya os digo, si ha cambiado algo vuestra perspectiva y si este plan Trump empieza a hacer aguas, si se está revirtiendo a tiempo también en parte con esos mensajes o si pueden venir más tormentas, porque China desmiente todo lo que va diciendo Estados Unidos también. Obviamente, cuanto más tiempo estén en vigor los aranceles de Trump, especialmente contra China, ¿no? Porque ahora mismo los aranceles del 145% que tenemos son un bloqueo de facto en el comercio entre Estados Unidos y China. El resto del mundo también se enfrenta a aranceles muy considerables y luego, si queréis, podemos hablar sobre ellos, porque puede parecer que como solo son del 10% durante 90 días y, bueno, si se llega a acuerdos previsiblemente pues seguirán siendo del 10% frente al 145% de China, pues ese 10 no es demasiado importante. Bueno, es menos importante que el 145%, claro, pero es muy importante también. Pero por centrarme en el caso de China, claro, cuanto más tiempo se mantenga ese 145% de aranceles de Estados Unidos contra China en vigor y 125% en represalia de China contra Estados Unidos, eso significa que no hay comercio, prácticamente no hay comercio entre esas dos áreas económicas. Y eso, pues a corto plazo es disruptivo, porque supone que muchas importaciones de ambos lados no se van a realizar, o si se realizan se ejecutarán a precios totalmente antieconómicos. Ya estamos viendo empresas chinas que están duplicando o triplicando los precios de muchos de sus productos en Estados Unidos, y algo similar sucederá en China. Y claro, ya digo, a corto plazo eso significa que las importaciones o no se producen o se producen a precios anticompetitivos. Claro, a medio plazo eso ni siquiera es sostenible. Si la mitad de las importaciones de Estados Unidos desde China son importaciones de inputs, no de bienes finales, sino de bienes intermedios, estos aranceles, si se mantuvieran a medio plazo, significan una destrucción brutal de las cadenas internacionales de valor que hay ahora mismo constituidas. Y por tanto, claro, eso sí abocaría sin ninguna duda como poco a una recesión a la economía estadounidense, probablemente a algo peor, que también lo podemos hablar luego. Ahora, si esto dura poco, pues bueno, al final será una especie de suspensión temporal de la producción que generará daños, pero que no serán daños necesariamente irreparables ni inasumibles en el futuro. O sea, que esperemos que termine pronto. Gustavo, tu análisis con respecto a la situación actual que tenemos con la economía. Bueno, a ver, mi análisis, pero por puro sentido común, es que desde el minuto uno yo no veo que haya un status quo que no sea el que ha dicho Juan en la segunda parte de la exposición, ¿no? Que esto dure poco, porque claro, esto que dure más sería prácticamente cuando Rusia te amenaza con una tercera guerra mundial y te lanza la bomba nuclear, ¿no? Pues no parece que ese sea un escenario probable, ¿no? Dicho esto, pues es cierto que se han intentado buscar bastantes conclusiones sobre cosas que no sabemos, porque realmente la estrategia que tenga Estados Unidos
ellos, pues no la podemos saber porque no estamos en la Casa Blanca. Lo que sí que es cierto es que a mí, desde el minuto 1 también, el potencial escenario de que Trump se ha vuelto loco, pues no me parece que sea demasiado inteligente pensar en ello. Es cierto que luego parece que ha dado como coletazos, ¿no? Y palos de ciego a última hora, pero o sea, analizando la situación con un mayor espectro, lo que sí que veo es que por intentar explicar, ¿no? Porque luego también es verdad que intentar explicar lo que sucede en el mercado a posteriori sobre escenarios que se han dado ex ante es una cosa bastante más sencilla y caben muchísimas interpretaciones, ¿no? Pero realmente a mí al principio pues sí que me chocaba un poco, ¿no? Yo pensaba, digo, seguro que Donald Trump pues quiere rebajar los tipos de interés. De hecho, una de las cosas que llevaba y la presión a Powell era inmediatamente hay que rebajar los tipos de interés y Donald Trump siempre ha sido, pues ha intentado hacer eso, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido pensar que cuando tenemos un Standard & Poor's 500 tan caro, el coste de oportunidad de que caiga no es tan alto y además en términos de financiarte pues te le puede venir bien a Estados Unidos. Lo que pasa es que es cierto que si somos rigurosos es jugar a un juego muy peligroso porque realmente las dinámicas de mercado no las conoces y te puede pasar que el mercado pues pueda empezar a decir vamos a atizar al dólar o vamos a atizar a los bonos porque estos, si ya han dado aviso en el año 2022 cuando se produce la gran expropiación de los 300.000 millones de dólares a Rusia de que ya no es tan seguro el dólar, imagínate un escenario en el cual Estados Unidos empieza a frivolizar con el papel americano y esto no es otra cosa que intentar intervenir en el mercado, que es lo último que quiere la economía a favor del dólar. Es decir, la gente demanda dólares porque es un país que realmente no es intervencionista en ese sentido y los mercados te pueden penalizar por ello. Así que yo he visto dos lecturas diferentes. Primero, una lectura en la cual sí creo que Scott Bessent y Donald Trump puedan salirse parcialmente con la suya y una segunda en la cual reculan automáticamente porque dicen, ojo, que nos están poniendo en jaque, ¿no? Lo que pasa que, claro, aquí cuando se dice Donald Trump nos ha vuelto loco, parece como que solo haya dos posibilidades, ¿no? O que Trump esté loco o que Trump tenga un plan maestro muy definido y muy claro y muy articulado detrás. Yo, obviamente, no creo que Trump se haya vuelto loco. De hecho, muchas de las cosas que está haciendo ya las propuso en campaña, por tanto, no es que de la noche a la mañana haya cambiado radicalmente, pero tampoco creo que todo lo que esté sucediendo estuviese planificado de antemano y Trump fuera plenamente consciente de ello. Yo más bien me inclino por pensar que existe un plan no muy determinado o no muy definido en sus objetivos, que puede buscar distintas finalidades y que además cada uno de los asesores que tiene Trump alrededor puede tener fines a través de los aranceles que no coinciden con los de otros. Es decir, Bessent a lo mejor lo que busca con los aranceles es una especie de liberalización multilateral del comercio entre países. Pero luego tenemos al señor Peter Navarro, que claramente lo que busca es cerrar comercialmente Estados Unidos, porque además es algo que ha venido defendiendo desde antes de asociarse con Trump, para reindustrializar el país. Luego tenemos otros que lo que pueden buscar es un incremento de la recaudación para compensar en parte el déficit fiscal o para bajar impuestos. Entonces, cuando no tienes un objetivo claro de qué buscar con los aranceles, sino que cada uno busca una cosa a través de ellos y además esas cosas son entre sí relativamente incompatibles, si además tienes el feedback del mercado que te presiona, porque obviamente por mucho que Trump diga no me importa que el Standard & Poor's haya caído un 20%, no me importa que el coste de financiación de la deuda esté aumentando, no me importa que el dólar se esté depreciando, porque a lo mejor incluso pretendía que el dólar se depreciara, pero de manera controlada, no de manera descontrolada. Aunque digas todo eso, es obvio que a ti o a los que están alrededor de ti o a los que presionan a los que están alrededor de ti, claro que les importa, porque hay mucha gente perdiendo mucho dinero y que además puede generar un clima de incertidumbre de largo plazo. Y eso yo creo que explica las distintas presiones o los distintos inputs que recibe Trump y explica también los bandazos de una parte del plan a otra parte del plan que se van dando. ¿Eso significa que por el hecho de que no haya un objetivo muy definido no se vaya a llegar a ningún sitio que revierta gran parte del daño que se ha producido hasta la fecha? No, yo no soy tan categórico con ello. Si, por ejemplo, Bessent, creo que es el que tiene una visión más sensata en general de todo esto, es el que termina ganando la partida, pues probablemente se pueda reconducir y no llegue a la sangre al río. Ahora, ¿va a ganar Bessent? Pues tampoco lo sabemos, porque además, como aquí estamos en un conflicto, especialmente con China, ¿no?, que linda o que está en la frontera entre lo económico y lo geopolítico, pues también es muy complicado saber si no se va a priorizar la geopolítica sobre la economía y por tanto se va a decidir sacrificar parte de la bonanza económica para supuestamente obtener una victoria geopolítica. Y todo esto es lo que creo que hace el escenario, pues bueno, como siempre, ¿no? En general no hay nada fácil de anticipar, pero diría que especialmente difícil de anticipar. Y te diría más, y ahora te doy paso, Gustavo, que con una crisis de confianza de cara al inversor bastante potente, ¿no? Porque estamos viendo idas y venidas de declaraciones. Trump dice que se reúne con Xi por teléfono, ellos lo desmienten, luego vuelven a decir otra cosa y sale un desmentido. Entonces el inversor yo creo que también está, no sé, ciertamente perdido, no sabe por dónde tirar. Y dentro de lo que has dicho, creo que el foco, y ahora me corregirá Gustavo si no es así,
pienso que está en el mercado de la deuda y es lo que hace que vayan aliviando las declaraciones y decir, bueno, estamos buscando acuerdos, estamos muy cerca de tener un acuerdo con Japón, estamos muy cerca de tener un acuerdo con diferentes socios comerciales. Bueno, pues yo creo que va por ahí con India, ¿no? También decían que estaban muy cerca de tener un acuerdo, pues va por ahí los tiros, ¿no? Para aliviar un poco la carga de la financiación. El tema es si lo están improvisando o si era un plan, ¿no? Yo creo que hay una estrategia detrás. Es cierto que lo que ha dicho Juan es cierto, el mercado te va poniendo en tu sitio, pero claro, si hacemos una lectura ex ante de cómo estaba el mercado a cómo está ahora, pues en enero estaba a 1,03 el euro dólar y la prima por financiarte a 10 años en Estados Unidos estaba cotizando a 4,80. ¿Cuál es el escenario actual? Pues que tenemos un euro dólar a 1,13 con un yuan por debajo del dólar, es decir, más depreciado que el dólar en términos relativos, y además tenemos un bono al 4,20, 4,21. ¿Ha mejorado Estados Unidos? Pues claramente sí, ¿no? Puede financiarse más barato y además puede importar bienes más baratos, lo cual favorece de alguna manera, importar bienes más caros, me refería a exportar, lo cual favorece, ¿no?, el proteccionismo del cual se prodigaba atrás, ¿no? Él siempre ha dicho que quería proteger la industria interior, y el hecho de que de alguna manera pues no quieras o no puedas comprar más barato, pues te hace que tengas que producir más barato internamente, ¿no? Yo, dicho esto, yo creo que lo ha apuntado alguna vez Juan también, es verdad que el déficit comercial beneficia a Estados Unidos en tanto en cuanto pues también libera inversión porque tienes que importar ahorro externo, ¿no? Entonces, a mí me pierdo un poco, porque realmente si tienes una situación de déficit comercial que incluso mal usado lo que puedes hacer es financiar déficit fiscal, pues claro, no sé a qué está jugando Estados Unidos realmente. Si en una situación en la cual ese déficit comercial puede favorecer que atraigas o importes ahorro externo para no invertir en la economía doméstica, porque realmente lo utilizas para financiar déficit, pues no, realmente si quieres empezar a hilar cosas, pues hay cosas que no concatenan bien en la lógica, ¿no? Claro, esto es como, bueno, con Juan lo hablamos la última vez, que el déficit comercial no tiene por qué ser malo per se, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Que tiene un componente de... No, es apalancamiento. Claro, es apalancamiento con el sector exterior. Lo que a mí me choca un poco es que, las bolsas realmente no creo que le importan poco en este escenario de Donald Trump, porque están caras. Es verdad que ningún presidente de los Estados Unidos quiere unas bolsas cayendo, pero puede permitirse una rebaja de un 10 o un 15% cuando tienes múltiplos históricamente dilatados en picos del ciclo económico. Pero lo que sí que creo que hay una contradicción absoluta, y esto es sin tener... quiero decir, sin ser talibán de ninguna estrategia, es entre lo que crees que puede pasar con el déficit comercial y lo que realmente te conviene o no, ¿no? Y ahí yo no veo una situación clara, ¿no? Sí, Juan. Sí, a ver, de nuevo, el déficit comercial, es verdad, no tiene por qué ser negativo para Estados Unidos. De hecho, en principio, uno podría pensar que es positivo. ¿Por qué? Porque un déficit comercial es un superávit financiero, es decir, estás captando financiación del resto del mundo. Y al contrario, ¿no? Un superávit comercial significa un déficit financiero, es decir, que Estados Unidos no invertiría internamente todo su ahorro, y parte del ahorro de los estadounidenses se utilizaría para financiar inversiones en el resto del mundo, si Estados Unidos tiene, ya digo, superávit comercial. Entonces, ya digo, en principio, que Estados Unidos pueda captar financiación del resto del mundo para invertirlo dentro de su economía son buenas noticias. ¿Qué pasa? Que es verdad que ahora mismo todo el ahorro externo que está captando Estados Unidos, incluso es insuficiente para ello, se está dirigiendo a financiar el déficit público del país. Yo aquí ya soy más escéptico de que la financiación de un déficit público tan grande como este sea beneficioso para Estados Unidos, porque al final el déficit público en general termina transformándose en un despilfarro generalizado de recursos y por tanto te estás endeudando con el resto del mundo para despilfarrar recursos internamente. Ahora bien, que el déficit comercial ahora mismo pudiera ser el síntoma de problemas económicos más graves subyacentes no significa que pueda solucionar los problemas económicos más graves subyacentes atacando el síntoma que es el déficit comercial. Porque pongamos por caso que se mantiene el déficit público, 6 puntos de PIB, y acabamos con el déficit comercial, 4 puntos de PIB. Ahora mismo, 4 de los 6 puntos de déficit público lo financia el ahorro externo. Pues bueno, si se mantiene el déficit público y eliminamos el comercial, eso significa que esos 4 puntos de ahorro externo que financiaban el déficit público tendrán que financiarse con ahorro interno. Y claro, para financiarlo con ahorro interno, una de dos.
o reduces mucho el consumo de los estadounidenses, en 4 puntos de PIB, que se dice pronto, o reduces mucho las inversiones internas de Estados Unidos para liberar ahorro que financiaban inversión y que ahora financian déficit público. Entonces, la situación no mejora, a lo mejor incluso podríamos decir que empeora. De modo que la forma de, digamos, solventar el problema que puede representar el déficit comercial en Estados Unidos claramente ha de ser acabar con el déficit público. Es verdad que tú puedes acabar con el déficit público y que no desaparezca el déficit comercial. Pasó, por ejemplo, a finales de los 90. Pero ese déficit comercial, en esos casos, estará financiando inversiones en el sector privado, que, de nuevo, pueden ser malas inversiones en el sector privado. No toda inversión privada es una buena inversión. Incluso hay momentos que son inversiones burbujísticas. Pero yo ahí sí soy mucho más reacio a que el Estado controle qué inversiones se financian y cuáles no, porque entonces ya estamos en una economía de planificación central pura y dura. Entonces, si tú te cargas el déficit público y se mantiene el déficit comercial, eso significa que el sector privado estadounidense invierte más de lo que ahorra, lo cual no es algo en principio negativo. Y si no te cargas el déficit público y te cargas el déficit comercial, metes a Estados Unidos en una contracción de la actividad interna muy fuerte para financiar el déficit público. Por tanto, no, la forma de arreglar esto no es atacando el déficit comercial con aranceles, es atacando el déficit público con recortes del gasto. Y el problema es que Trump habla mucho de recortar el gasto, pero ejecuta poco recortes del gasto. Todavía necesitamos esperar a cifras mucho más definitivas, pero las cifras provisionales de gasto público indican que el gasto público nominal, eso sí, pero que el gasto público en 2025 está por encima del el gasto público en 2024 en las mismas fechas comparables. Claro, de hecho, esta es una de estas tesis, la hemos comentado aquí, Héctor, antes de que llegara el gobierno. Bueno, de hecho, cuando llegó Trump y Elon Musk, nosotros fuimos los primeros en mostrarnos completamente escépticos, ¿no? Y sabíamos que era un gobierno bastante peor incluso que el de Kamala Harris en cuanto al gasto público se refería, ¿no? ¿Y cómo vas a financiar ese gasto público? Ese es el kit de la cuestión. Yo creo que es el verdadero problema, más allá de los aranceles, ¿no? Y es realmente quienes te has comprometido a rebajar los ingresos más o menos en torno entre 8 y 10 billones de dólares las próximas legislaturas contra una partida de ingresos por aranceles que en el mejor de los casos alcanza los 2,5 más una contracción mundial. Es decir, tienes un déficit de 6 o 7 billones de dólares los próximos años. ¿Cómo financias eso? Yo creo que el mercado, pues consciente de ello, pues tiene la TIR por encima del 4% prácticamente en toda la curva y el oro, por supuesto, descontando que no hay otra manera de financiarlo si no es con inflación. Ahora vamos al tema del oro, pero antes dejadme deciros una cosa, sobre todo que ya sabéis que aquí hemos hablado del ahorrador, de posibilidades, de escenarios de incertidumbre y desde el punto de vista de nosotros como inversores siempre tenemos que movilizar el dinero porque ya veis que si lo dejas en la cuenta rindiendo a cero pues tienes un problema bastante importante y se diluye con el efecto de la inflación. Y por eso, y os anuncio, y lo llevo comentando en estos últimos meses, Freedom24 ha sacado productos de renta fija, ETFs de bonos que nos están dando un 5% en euros, incluso más de un 5% en euros, y que merece la pena que le echéis un ojo para intentar proteger vuestros ahorros. Que sepáis que lo tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que podáis acceder a ellos. Os abrís cuenta si no la tenéis. Obviamente no es una recomendación de inversión, sino algo que creo que es de interés en un contexto como el actual. Y siempre con Juan Ramón Rayo y con Gustavo Martínez hemos hablado de estas alternativas para evitar esta erosión de nuestro poder adquisitivo y, ¿por qué no?, un producto que tiende a ser más conservador como estos nuevos ETFs de bonos que está lanzando Freedom24 y que creo que merecen la atención especial. He hecho aportaciones yo a ellos, lo podéis comprobar en diferentes vídeos para que sepáis cómo se hace y la facilidad que tiene. Así que echadle un ojo. Y ahora sí, porque bueno, también habéis tenido debates muy importantes del oro y por poner en contexto el tema del oro, el oro está sufriendo la mayor entrada precisamente en ETFs, que podéis invertir también en ETFs de oro a través de Freedom24, de la historia. O sea, no ha habido una entrada tan histórica en ETFs como lo que hemos visto últimamente. Desde el 2022, Gustavo y yo llevamos hablando del oro y de su potencial a largo plazo por el contexto que veíamos actual. La demanda de los bancos centrales se ha amplificado. Vemos un contexto en el que parece que no tiene freno absoluto. Y no sé cómo lo veis vosotros. Si primero, ¿a qué responde esta subida también del oro, en vuestra opinión personal? Y si puede ser o sigue siendo el gran refugio
en lo que viene y que estábamos hablando del contexto económico? A Bueno, ver, cuando hemos tenido debates, han sido debates adyacentes al oro, Sí. no tanto No tanto al oro como centrado en el oro, eso es, sí, sí, en sí. la tesis de inversión del oro, en la cual tampoco me meto yo mucho, ¿no? Hemos debatido sobre si, si se podría diferenciar entre el oro terrestre y el oro de la luna, El oro lunar. y eso generar pues una especie de escasez artificial o creada por el hombre en el oro terrestre que permitiera que conservara su valor, y bueno, de temas un poco alrededor de este. Sobre la tesis de inversión, yo creo que obviamente Gustavo lo ha tratado muchísimo más. De hecho, yo lo que tiendo a hacer más bien es a recoger fenómenos que creo que han sucedido en el mercado y que permiten explicar en retrospectiva la subida del precio del oro. No pretendo colgarme ninguna medalla de anticipar nada al respecto, pero sí explicar lo que está pasando, ¿no? Y lo que creo que está pasando es que en un contexto de desconfianza entre estados y por tanto donde el dólar está dejando de ser en parte moneda de reserva a largo plazo en determinadas economías como poco, pues el activo que está reemplazando en parte esas reservas de dólares, el Banco Central de Rusia, el Banco Central de China, etcétera, es el oro, y por tanto la demanda estatal de oro ha aumentado. Además, también en un contexto de incertidumbre y de bajos tipos de interés reales, actuales o previstos en el futuro cercano, pues la demanda privada de oro también tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el oro es una protección frente a la incertidumbre, lo ha sido siempre, la incertidumbre sistémica, si lo queremos decir así, y además el tipo de interés real es el coste de oportunidad de invertir en oro. Por tanto, si te bajan el tipo de interés real, pues alta utilidad, digámoslo así, por la incertidumbre, bajo coste de oportunidad de tener oro, pues fuerte demanda privada de oro. Yo creo que esos son los dos principales determinantes del aumento de la demanda público-privada de oro y, por tanto, dada la limitación hoy por hoy de su oferta, pues más demanda público-privada, misma oferta prácticamente, pues mayor precio. Sí, Gus, no, pues imagínate, ¿no? Después del análisis de Juan, no hay que decir, uno no hay pues, que decir nada más, ¿no? es casi perfecto, ¿no? Bueno, sí, si acaso por añadir un poco por el lado de la oferta, ¿no? Ya que él ha dicho que efectivamente y de una manera muy sensata que la demanda es la que es y la que va a seguir siendo, porque no creo que haya cambiado ningún elemento que hizo que el oro subiera hace 2 años, cuando algunos veíamos un poco más clara la tesis, pero por el lado de la oferta, la realidad es que el oro, pues, salvo que alguien demuestre lo contrario, cada vez es más escaso en cuanto a que tiene un stock to flow que es cada vez más elevado, la relación flujo con la relación existencias cada vez es más alta. Si hablas con los grandes CEOs de las mineras, y yo he tenido la oportunidad de hablar con unos, y de hecho me voy a visitar una minera en Argentina en la segunda quincena de junio, es que las están pasando fatal para poder encontrar oro. O sea, es una cosa, la relación que hay con el CAPEX y el accionista es muy dura, porque tradicionalmente ya sabéis que han sido unos negocios muy malos asignando capital, y por eso han estado penalizadas tanto tiempo, porque la gente no se fía. De hecho, las mineras de oro son un negocio tremendamente cíclico y que a largo plazo es malísimo, porque en cualquier momento te puedes pegar una castaña, haber invertido ahí en cualquier minera, no encontrar el oro suficiente que habían previsto, lo cual es bastante complicado, y suelen confundirse mucho, salvo 2 o 3 CEOs en el mundo, y la realidad es que cada vez es más costoso y más difícil extraer el poco oro que queda. Y cuando digo el poco oro que queda es que las estimaciones de extracción de oro a nivel mundial, tanto por el Instituto Geológico de Estados Unidos, por otros más y por el World Gold Council, son aproximadamente un 25% de la relación de existencias que hay a lo largo de la historia de la humanidad, que son 205.000 toneladas, ¿no? Entonces, esto, y teniendo en cuenta el contexto histórico en el que nos enfrentamos, pues te hace pensar que la tesis del oro no solamente no ha cambiado, sino que lo más normal es que se haya fortalecido, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos empezar a vender oro? ¿O cuál es el contexto o la contratesis que hay o que enfrenta al oro ahora mismo? Pues yo creo que un contexto en el cual el coste de oportunidad de almacenar oro sea altísimo, ¿no? Es decir, que estés en un escenario de liquidación total, donde la gente prefiere tener otros activos ya porque realmente encuentras valoraciones deprimidas o muy baratas. Hablo de Apple a 10 veces beneficios, o el Nasdaq muy deprimido, como pasó en el año 2000
2001 o incluso en 1980, ¿no? Pues en esos escenarios donde el coste de oportunidad de tener oro es muy alto, pues sí tiene sentido ya empezar a deshacer posiciones de oro. Pero en este escenario donde hay una incertidumbre monetaria brutal, donde además las valoraciones están muy altas, pues yo creo que además China comprando oro porque necesita refortalecer sus balances y apreciar el yuan con colaterales fuertes, pues mientras que no veas algo que ataque esa tesis de inversión, creo que es imprudente vender oro, por mucho que haya subido. Y la contratesis no puede ser que ha subido mucho ya, porque es cierto que ha subido mucho ya, pero es que los anteriores ciclos han multiplicado por 6 o 7 en el año 2000 y en el año 1970 por 12, por 13, con índices que estaban también muy altos y que luego empezaron a caer. Fijaros en el año 1999 con la crisis de las .com, en 2000, que el relato era muy parecido al actual, ¿no? Con la inteligencia artificial, el Nasdaq se pegó una leche de un 80% y el Standard Poor's 500 tardó 11 años en recuperar los niveles de 1999, mientras que Estados Unidos permaneció plano una década en un entorno donde estaba habiendo una revolución tecnológica, porque Internet había llegado para quedarse y de hecho fue una revolución de la producción posterior. El oro multiplicó por 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, yo creo que salvaguardando las distancias, podríamos estar en un escenario parecido, ¿no? Fíjate, te iba a preguntar con todo esto y también qué opine Juan. Si vamos a un entorno deflacionario, que sabemos que históricamente hay pausas en los mercados alcistas del oro, si vamos a una recesión que conlleve una situación deflacionaria, por lo menos en el tiempo 2 trimestres o lo que dure, ¿esto sería perjudicial para el oro en ese contexto? Luego para seguir a lo mejor subiendo después, pero ¿podría darse? Depende de cómo sea la deflación. Si es una deflación monetaria donde el inversor aprecia bastante la liquidez que le proporciona a los bancos centrales, puede ser perjudicial para el oro, o que el Banco Central esté en un proceso de reflación con y no tenga otra opción que reflotar sí o sí la moneda local, como pasó en el año 1980 cuando Volcker subió los tipos de interés al 20%, pues es una deflación que es peligrosa para el oro. Claro. Pero en general, si la deflación consiste en que necesitas acumular activos líquidos en detrimento de los propios que emite el Banco Central, entonces yo creo que sería muy beneficioso para el oro, ¿no? Sí, Juan. Sí, a ver, obviamente el contexto más favorable para el oro sería una recesión con inflación, ¿no? Porque claro, ahí es el contexto en el que sí que ya no hay ningún tipo de alternativa en la que proteger tu patrimonio que no sea el oro. Bueno, hoy podríamos hablar quizá también de Bitcoin, que es otro debate, pero bueno, tradicionalmente el único activo que te proporcionaba ese refugio con más o menos liquidez era el oro. También quizá bienes inmuebles, a lo mejor en el extranjero, pero bueno, ahí ya vamos perdiendo liquidez frente al oro, ¿no? Ahora, en un contexto de deflación donde la solvencia, la credibilidad, la confianza en el gobierno no se pierda, pues ahí es verdad que a lo mejor el oro pues no es el único activo que puede servir de refugio y por tanto a lo mejor el flujo de entrada en el oro pues no es tan grande, porque lo vimos en 2008-2009, ¿no? Ahí durante esos años también lo que se revaloriza mucho, obviamente, es la deuda pública estadounidense, que es la que actúa como activo refugio. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, con todo lo que hemos visto, pues si hay una recesión global, pongamos por caso, claro, ya no existe ese activo de reserva global al que van a acudir todos, que pueda ser el dólar, o al menos no tan en masa, porque ya sabemos que al menos una parte del mundo no lo hará, o no lo hará con tanta intensidad por el riesgo que para ellos geopolítico supone el oro. Y para el resto del planeta, que el dólar, sigue siendo activo de reserva, pero claro, con esta guerra comercial, pues veremos cuán profundo es el daño reputacional que se le hace al dólar y a la deuda pública denominada en dólares y, por tanto, cuán intensa es su demanda. Por eso, en el caso de una deflación, pues quizá el oro no brille tanto a corto plazo como lo que alternativamente podría brillar, siempre y cuando, ya digo, la demanda de dólares se mantenga fuerte. Y mira, quiero meter... Sí, parece que eso todo es una deflación por producción. Tampoco tiene demasiado sentido que en un contexto donde el ser humano está produciendo mucho sin tener inflación, pues estés protegiendo contra una divisa que necesita aumentar su oferta para rebajar esas tensiones, ¿no?
Yo quería añadir en el debate porque, claro, hemos vivido un episodio aquí súper extraordinario en España, que es el del apagón energético que tuvimos el pasado lunes 28 de abril. Y el caso es que dentro de este debate han surgido debates colaterales y es con los activos refugio de inversión, ¿no? Y de si el oro realmente es el refugio y Bitcoin en caso de un apagón digital no vale absolutamente nada y que tienes que tener oro físico porque si tienes oro vía ETF pues no estás protegido como tal. No sé cómo veis vosotros estos debates de si vamos a un contexto de ponernos en lo peor y de que tengamos apagones no de un día sino de 2 semanas. O que puedan aparecer esto en el camino en el futuro, si tener oro físico en una caja fuerte en casa o en una caja de seguridad o lo que sea, puede ser mejor que tener ETFs u otros tipos de activos refugios. No sé vosotros cómo lo veis. A ver, no hay ningún activo que proporcione, no digo que sea teóricamente imposible, digo que en la práctica no existe ningún activo que proporcione una liquidez perfecta ante cualquier tipo de contingencia. Según cuál sea la contingencia, habrá activos que funcionen mejor que otros. Entonces, claro, invertir en un ETF de oro obviamente no te va a proteger frente al riesgo pues, de que el gobierno pues, no sé, cierre el acceso al sistema financiero, te congele la cuenta, te persiga, o un apagón como el que sufrió España el 28 de abril y por tanto no puedas acceder a tu cuenta corriente, no puedas liquidar el ETF, no puedas acceder a ese saldo, no puedas gastar ese saldo. En cambio, si tienes oro físico, pues en principio, hombre, tampoco es que sea lo más sencillo del mundo, de irte a una tienda con una cantidad de oro y pedir pagar con ese oro. En el extremo, claro, si vas aumentando la cantidad de oro que das, pues te lo van a aceptar, porque si no serían estúpidos si no lo hicieran. Pero claro, el sacrificio de valor que experimentas, y eso es en parte falta de liquidez, ¿no? Que tengas que ir sacrificando cantidades crecientes de valor para conseguir intercambiar ese oro, pues también sería importante. Entonces, claro, uno podría decir, sí, oro físico mejor que oro en ETF, pero bueno, eso solo es si te quieres proteger frente a ese riesgo de colapso casi absoluto del sistema. Porque tener oro físico en una caja fuerte también acarrea costes frente a invertir en un ETF. Entonces, esos costes los tienes que considerar. Si no vamos a ese escenario catastrófico, sino simplemente a una crisis inflacionaria, por ejemplo, o a una deflación con impagos de deuda, pues te puede ser igual de útil y más barato tener oro a través de un ETF. De la misma manera, Bitcoin. Pues claro, Bitcoin dicen, si hay un apagón digital o eléctrico y no puedes utilizar Bitcoin, pues solo el oro físico te servirá. Vale, de acuerdo. Entonces, en ese contexto concreto, el oro será más útil que Bitcoin. Pero, por ejemplo, si te quieres fugar del país Claro. con todo el oro o con todo el patrimonio que tengas monetizado encima y que no te pillen, porque a lo mejor establecen controles aduaneros y quieren impedir que salgas con todo lo que tienes, pues ahí, claro, cargar físicamente con el oro no te va a servir. En ese contexto es mucho más útil tener Bitcoin en un monedero frío y poder esconder ese monedero sin que te lo encuentren y salir del país, ¿no? Entonces, ya digo, según el contexto, según la contingencia ante la que te quieras proteger, hay activos que van a ser más útiles o más rentables, beneficio en relación al coste, que otros. Sí, Gus, que además creo que opinaste algo en redes, ¿no? O pusiste un tuit. Sí, pero por levantar polémica. Estoy completamente de acuerdo. 100%. No, Por agitar el avispero, ¿no? Claro, que es muy divertido, ¿no? Y además genera feedback. Pero en general estoy 100% de acuerdo con Juan. Yo creo que los matices son diferencias pequeñas y al final muchos no entienden que el oro pues, es igual de válido que Bitcoin porque la tesis es la misma, ¿no? Que son activos económicamente escasos cuya demanda es superior a su oferta. Bueno, por diversas razones. Esto ya sería teoría del valor y de aquí Juan sabe bastante más que cualquiera. Pero bueno, la realidad es que mientras que tengas en cuenta que es un activo, son puntos focales los dos, tanto el oro como el Bitcoin, y que el hombre los necesita para registrar riqueza a futuro, pues sabes perfectamente que su valoración va a seguir en aumento, ¿no? Esto, pues yo creo que por ponerle una pega a Warren Buffett, pues creo que es lo que deberíamos de transmitir, ¿no? Que el Warren Buffett se equivocaba cuando decía que no tenía oro o no le gustaba el oro porque no producía nada, ¿no? Bueno, realmente lo que no te produce es un rendimiento que tú puedas ver en un balance o en una cuenta de resultados, un rendimiento exógeno, pero tienes rendimientos implícitos clarísimos y servicios de liquidez
como lo estamos viendo ahora, servicios de protección contra la incertidumbre monetaria, que es una ventaja competitiva bestial tener, fijaos lo importante que es tener un activo que te proteja contra el maquiavelismo del ser humano con respecto al papel que emite ese ser humano, y yo creo que son ventajas o moats que son bastante fundamentales, tanto en Bitcoin como el oro. Así que lo demás, pues bueno, son pequeños matices. Yo creo que Bitcoin tiene el gran problema de reducir la volatilidad que tiene, que a mí, bueno, pues yo os digo que llevo mucho tiempo en mercados y me cae una empresa un 7, un 8% y se me ponen aquí. O sea, imagínate Bitcoin con la volatilidad que tiene. Es que me parece que hay 1 de cada 1000 personas preparadas para soportar esa volatilidad, que es como una montaña rusa que va a toda velocidad. Es muy difícil entender eso por mucho que tengas la tesis clara, porque el mercado siempre te va a poner a prueba y te va a llevar al límite en tus convicciones, ¿no? Así que cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, el uno con el otro, y en general creo que son 2 grandes activos para tener a futuro. Yo por complementar lo que decía Gustavo de la frase de Warren Buffett, que a mí siempre me ha parecido efectivamente una tontería muy grande, y es triste que venga de el que probablemente sea el mejor o uno de los mejores inversores de la historia, pero ese razonamiento está mal, ¿no? Es decir, Warren Buffett lo que viene a decir es, ¿qué prefieres tener? ¿Un cubo de X medidas de oro que no produce nada o Apple, Tesla, Google, bueno, todas las empresas de la bolsa estadounidense que tengan una capitalización equivalente al valor de mercado de ese cubo? Y claro, intuitivamente uno piensa, pues claro, yo prefiero tener activos que produzcan antes que activos estériles que no produzcan nada. Parece de cajón que ese cubo con todo el oro del mundo es menos útil o menos valioso que las empresas que tengan una capitalización similar al valor de mercado de ese cubo. Pero es que en realidad ahí lo que está diciendo Warren Buffett es que la liquidez, que estar en liquidez nunca es una buena decisión. Y eso es algo que el propio Warren Buffett no practica. De hecho, ahora mismo está en liquidez, extremadamente en liquidez. ¿Por qué? Pues porque las empresas cuya capitalización estás comparando con el cubo pueden estar muy caras. Y por tanto, si están muy caras, que no entro en si lo están o no, pero digo, pueden estar muy caras, tú lo que vas a querer es estar en liquidez hasta que su precio se ajuste para poder recomprarlas a un precio que esté más en línea con su valor intrínseco, por utilizar la terminología de Buffett. Entonces, ¿cómo puedes saltar del barco y no estar posicionado en empresas que pueden cotizar en burbuja? Pues teniendo liquidez. Entonces, claro que la liquidez desempeña un valor en este caso de protección frente a la sobrevalorización de activos. Y entonces, una vez reconocemos que la liquidez tiene valor, la cuestión es qué activos me proporcionan liquidez. Claro, pues la deuda pública estadounidense te la puede proporcionar, depósito en dólares o el dólar físico también te la puede proporcionar, y el oro también, para determinados contextos, para determinadas contingencias, te la puede proporcionar. Y si la liquidez puede ser valiosa frente a las inversiones a largo plazo, pues entonces el oro, que es una forma de tener liquidez, también puede ser valioso frente a las inversiones a largo plazo. De ahí que ese razonamiento de Buffett, ya digo, creo que es un mal razonamiento, y no por llevarle la contra a Buffett, sino porque contradice muchas de las ideas o de las tesis de inversión fundamentales del propio Warren Buffett. Sí. Yo creo que ni él mismo se lo cree lo que él dice, simplemente ha sido por ponerle una crítica. Yo me imagino que el mercado le ha echado en cara más de una vez el hecho de no llevar oro, y él lo ha querido defender así, pero yo creo que... También quería agitar el avispero como tú, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? El coste de oportunidad de la liquidez es precisamente el hecho de que veas el mercado más barato, más caro, que no es otra cosa que el riesgo que asignas a esos precios, ¿no? Mira, yo por añadir algo más, 3 cosas. Uno, es verdad que Warren Buffett nunca ha llevado oro, sí que ha llevado plata de manera táctica en cartera, pero también por el componente industrial que tiene la plata, y lo llevó antes de la crisis del año 2008 y fue una estrategia que le fue muy bien, pero que se salió muy rápido, con lo cual tampoco ha tenido como ese valor de value investing y esa aproximación que ha tenido siempre Warren Buffett a la hora de realizar sus inversiones. Eso por un lado. El oro es verdad que para mí, y yo estoy con vosotros, creo que es un error histórico que él tiene, y con todo mi respeto porque me parece un inversor para seguir, por supuesto. Y luego el punto de la liquidez, por hacer un apunte de lo que decía Juan.
tiene ahora mismo 334.000 millones en letras, depósitos, activos de renta fija de corto plazo. Está en el mayor nivel de liquidez de la historia, con un 24% prácticamente su cartera en liquidez. Y esto me sirve para hilar con el tercer concepto, que es lo que decía a lo largo de la charla, que tener una posición defensiva o parte de una posición defensiva de la cartera en este contexto, como también tiene Warren Buffett, pues es interesante. Y de ahí, pues, por ejemplo, invertir en esta cesta de bonos de ETFs como los de Freedom 24 u otros que podáis considerar, pero que, como estamos hablando aquí, pues pueden resultar bastante atractivos. Y esto es el último apunte que quería hacer con respecto a todo, porque creo que ha quedado bastante completo. En esta charla va a ser un poquito más liviana que el resto y os invito aquí, como siempre, a repetir y a tratar más temas cuando también tengamos más tiempo disponible, que estamos ahí cargadísimos todos con la agenda entre el puente, apagones y de todo. Así que muchísimas gracias a Juan y Gustavo por pasaros por aquí. Espero que nada, que a ver si se va despejando el horizonte, pero muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos también. Si os ha gustado lo dicho, dejad vuestro like, vuestro comentario y suscribiros al canal. Y también seguid a Juan Ramón Rayo y a Gustavo Martínez en sus canales de YouTube, en sus redes sociales, que siempre comparten temas muy interesantes. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.